Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes y con todo buscador de la verdad. Hoy estamos cerca de las Navidades, de una fecha de celebración del nacimiento de Jesús, con él sea la paz, respecto de los cristianos, y por eso vamos a dedicar el audio de hoy a contarles cómo es la visión islámica respecto de ese momento, del nacimiento de Jesús, con él sea la paz. Ustedes saben que para el Islam Jesús ha sido un profeta, un mensajero de Dios, uno de los grandes enviados de Dios a la humanidad, y que nació de una virgen, porque precisamente era un signo que podía presentar en forma exclusiva él, y que ningún otro podía presentar respecto de como señal de su procedencia divina, digamos, de que era un enviado de Dios. El Corán nos cuenta que tiene una sura dedicada a María, con ella sea la paz. Nos cuenta que María estaba dedicada al templo, dedicada en forma exclusiva al templo, cuando recibe el anuncio del próximo nacimiento de Jesús, que es clásico, que está contado también en la Biblia, que se acerca el ángel Gabriel y le dice que ella va a dar a luz una persona, un ser que va a ser muy especial, que iba a ser precisamente un gran enviado de Dios. Y ella le plantea, ¿cómo voy a dar a luz un bebé si estoy acá, no tengo contacto con ningún hombre me ha tocado? Y el ángel le dice, esto es algo simple para Dios, solo dice sea y es una cuestión simple. Dios ha creado a Adán y Eva, a Adán sin padre ni madre, a Eva la creó a partir de Adán, es decir, que podríamos decir Eva no tiene madre y Jesús no tiene padre. Es una cuestión simple de la creación de las cosas. Dios tiene poder y puede crear estas cosas sin ningún tipo de problemas. Y entonces ella que concibió, quedó embarazada, y cuando llegó el momento del parto, se retiró a un lugar oriental, dice, ¿no? Se retiró de la ciudad, se fue a las afueras de la ciudad. Y acá tenemos un punto clave muy especial, una gran diferencia respecto de la versión que nos cuentan siempre en el cristianismo, que ella estaba con José, que fueron a pedir refugio en un lugar y terminaron pasando la noche en un pesebre, muy humilde, muy pobre. Una linda historia, pero el Corán nos cuenta que en realidad María no estaba casada. El Corán no habla de José. María no estaba casada. Y si nosotros pensamos un poco, si nosotros tenemos que decir, es una señal que Jesús nació de una virgen, si ella estaba casada, entonces ¿cómo podemos pensar o ver que realmente él nació de una virgen? Si estaba casada. Es decir, podemos decir, bueno, pero estaba casada, pero ellos no tenían relaciones. Sí, es la palabra de ellos, que no tenían relaciones en realidad. Cualquiera de afuera lo hubiera visto decir, bueno, es un matrimonio que tuvo un hijo, no es una mujer que que nació, concibió en forma virginal, en forma milagrosa. Entonces, esta es la primera gran diferencia para el Islam. María no estaba casada, estaba dedicada al templo, no tenía contactos con personas, con hombres. El único que la veía era Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que le iba a llevarle alimentos. Incluso se cuenta que cuando él le llevaba comida, ella siempre encontraba con ella siempre alimentos que no eran de la estación en la cual se referían, y ella le decía, esto pues proviene de Dios. Y por eso cuando él vio esto, él le pidió a Dios un hijo, Zacarías, y ahí fue cuando concibió a Juan el Bautista. Bueno, pero eso es otra historia. Entonces, María, la principal diferencia
en la historia, versión coránica de esta historia del nacimiento de Jesús, que María no estaba casada. María, cuando llega el momento del parto, se aparta, se aleja en las afueras de la ciudad, no pasa la noche en un pesebre, estas cosas no figuran en la versión coránica, se aleja y se siente mal, se siente muy mal. Y uno dice, ¿se siente mal por los dolores del parto? No, pensemos que ella iba a dar a luz un hijo y iba a estar como madre soltera. Entonces ella se siente mal por esa situación. Sabe lo que es el infierno que pasan las madres solteras en la sociedad, el rechazo y el infierno que pasa, que viven las madres solteras en la sociedad en esa época y durante muchos siglos. Podemos decir que por ahí, incluso en el presente, tienen sus grandes dificultades las madres solteras, aunque no sea un infierno que podrían pasar en aquel momento, ¿no? El rechazo de la sociedad. Ella sabe, se ve venir una situación tan difícil que dice, no, ojalá no hubiera nacido, ojalá esto, no quiero vivir esto. ¿Por qué Dios me carga con este peso? Y entonces dice el Corán que si escucha una voz que proviene de la parte baja de ella. Era el mismo Jesús que no había nacido aún, estaba dentro de ella, y le estaba ya hablando, le estaba consolando. ¿No? Jesús, antes de nacer, ya estaba consolando a la madre y le estaba diciendo no se preocupe, y que fíjese que a sus pies corre un arroyo de agua y puede tomar agua, y que sacudan la planta de palmera que tenía al lado y que iban a caer dátiles frescos para ella, que podía comer y beber. Jesús no había nacido, podemos decir, y ya estaba dando consuelo a las madres solteras. Qué cosa brillante, ya estaba dando consuelo y asistencia a las madres solteras. Y entonces nace Jesús y ella lo mismo se sigue planteando, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Y el bebé recién nacido le dice, no te preocupes, madre. Dice, cuando si encuentres hoy a cualquier persona, dile, he hecho un voto de silencio al compasivo y hoy no voy a hablar con nadie. Entonces, ella envuelve en una tela al bebé recién nacido y se dirige hacia los suyos, a sus parientes. ¿Y los parientes cómo la reciben? ¿Cómo la recibirían? ¿Qué piensan ustedes que la recibirían? Los parientes le dicen, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, María? ¿Qué es esto? Tu padre era un santo, tu madre era una santa, eran santos, eran puros. ¿Y vos qué hiciste? Pensando que era una madre soltera, tuviste con un hombre, ¿con quién tuviste? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Cómo te venís acá a acercarte a nosotros de esta manera? Le plantean eso, que es lo lógico, ¿no? El pensamiento lógico, es decir, ella viene como madre soltera y ella no le dice nada, le señala al chico. Dice, ¿qué quieres que hagamos? Que hablamos con el chico, le dice, que recién nacido, que tiene que 2 horas de nacido, 3 horas. ¿Qué pensás que vamos a hacer? Y el bebé es otro de los signos también. El bebé habló desde ese momento. También habló desde antes de nacer, hemos visto, pero habló ante todos en ese momento. Y les dijo, no molesten a mi madre, ella es una mujer santa, no la molesten, ¿no? Dice, yo soy el enviado de Dios y he nacido de esta manera como signo de Dios. Para que ustedes vean cómo es este tema y crean y acepten mi palabra como enviado de Dios. Les habla desde ese momento este gran signo que fue el que hablara desde el nacimiento, fue tomado, considerado a todos como realmente un nacimiento milagroso, nacido de una virgen. Por eso es que la gente creyó que ella era virgen y que había sido concebida en forma milagrosa, porque Jesús habló desde el momento mismo de nacer. Y hablaba y les podía mencionar a cualquiera, responder las preguntas que quisieran desde ese momento mismo de nacer. Por supuesto, estos signos
grandiosos que presentó Jesús no alcanzó, porque después con el tiempo necesitó presentar otros signos, otras señales, ¿no? La gente así, el que no lo vio hablando de nacimiento, bueno, no les cree, entonces necesita ver otro signo. Y Jesús presentaba otro signo, curaba a enfermos, como se menciona en la Biblia, curaba a enfermos, los ciegos de nacimiento, a los leprosos, los curaba, incluso revivió muertos, incluso decía, el Corán dice que él hacía pájaros con arcilla, soplaba y cobraban vida. Y además les contaba a la gente sus secretos. Cuando venían a hablar y tenían dudas, él le decía, vos en tu casa guardás tanto dinero en tal lugar, guardás esto en este lugar, existe esto. Contaba a la gente, tenía conocimiento de los secretos íntimos de las personas. Por supuesto, eso le servía al que les contaba esto, entonces les quitaba todas las dudas, porque los milagros sirven para la gente que los percibe, que los presencia, que los ve directamente. Para el que pasó el tiempo es una cuestión de fe, de creer o no creer en estas cosas. Lo importante siempre es el mensaje que trae. Y Jesús trajo como un mensaje el Evangelio, que hoy tenemos a disposición distintas versiones del mismo. No tenemos un Evangelio original como tenemos el Corán, original en texto, en idioma original el árabe. Tenemos de distintas versiones, con distintas traducciones, en distintos idiomas, incluso distintas versiones católica, protestante, de los evangelios, incluso 4 evangelios considerados canónicos y los evangelios apócrifos. Tenemos una gran cuestión. Después vamos a hablar en otro audio respecto bien al punto de la cuestión de los mensajes, el evangelio, pero Jesús venía a corregir los errores de los israelitas, corregir los errores de los judíos. Él dice, vengo a las ovejas descarriadas de los hijos de Israel. Él venía con esa misión. Y nosotros, el Corán dice que venía también como misión anunciar la próxima llegada de un profeta del Islam. Con él sea la bendición y la paz y con su descendencia. Estas cuestiones grandiosas respecto de Jesús no implican que él sea hijo de Dios ni Dios encarnado. Un gran profeta, pero no hijo de Dios o Dios encarnado, Dios hecho carne ante nosotros. Si decimos es hijo de Dios porque no tuvo padre, bueno, Adán no tuvo ni padre ni madre. Entonces, ¿qué es Adán? Si consideramos que es hijo de Dios por los grandes milagros que realizó, bueno, Moisés también realizó milagros incluso mayores, podríamos decir. Y entonces, ¿qué es? No es esa la cuestión. Entonces, tenemos que pensarlo, que Dios, como dice el Corán, la miali wa la miulad, no procrea ni fue procreado, no tiene hijos, no encarna, no se presencia, no se convierte en un ser material, porque está más allá de la materia. Bien, eso es todo lo que tenemos para hablar por el día de hoy respecto de el nacimiento de Jesús, coincidencias respecto de que nació de una virgen, diferencias con respecto a la historia, hermosa historia por otra parte, el nacimiento de Jesús que cuentan los cristianos. Pero esta es una historia diferente y les quería traer esto y que lo conozcan y reflexionen al respecto. Mi nombre es Abdala Yusuf, mi nombre es Néstor Pagano, este programa se llama El Pabilo y lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube también. Me despido, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh y feliz Navidad para todos.